Hace muchos años, en una tierra antigua bañada por el sol del desierto, vivía un profeta llamado Jonás. Un día, Dios le dio una misión difícil. Debía ir a la gran ciudad de Nínive y advertir a sus habitantes que cambiaran su mal comportamiento, porque su maldad había llegado muy lejos. Pero Jonás no quería ir. Nínive era una ciudad poderosa y temida. Además, en el fondo de su corazón, Jonás no quería que aquellas personas recibieran perdón, así que decidió huir. En lugar de ir hacia Nínive, tomó un barco que navegaba en dirección contraria. Al principio el mar estaba tranquilo, pero pronto el cielo se oscureció y una tormenta feroz sacudió el barco. Las olas golpeaban con fuerza y los marineros, aterrados, arrojaban la carga al mar para aligerar el peso. Mientras tanto, Jonás dormía en la parte baja del barco. Cuando lo despertaron, comprendió que la tormenta no era casualidad. Les dijo a los marineros que él estaba huyendo de Dios y que la única forma de calmar el mar era arrojarlo al agua. Aunque dudaron, finalmente lo hicieron, y en ese instante el mar se calmó. Jonás cayó a las aguas profundas, y cuando parecía que todo había terminado, un gran pez lo tragó. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permaneció en el vientre del pez. En la oscuridad, rodeado de silencio, tuvo tiempo para pensar. Oró con sinceridad, pidió perdón y prometió obedecer. Entonces, el pez lo vomitó en la orilla. Por segunda vez, Dios le habló. Esta vez, Jonás obedeció. Caminó por Nínive proclamando que debían cambiar su conducta. Para sorpresa de Jonás, la gente escuchó. Desde el rey hasta el más humilde ciudadano, todos se arrepintieron y cambiaron su forma de vivir. Dios vio su arrepentimiento y decidió no destruir la ciudad. Pero Jonás se enojó. Se sentó fuera de la ciudad, molesto porque Dios había mostrado misericordia. Entonces, Dios hizo crecer una planta para darle sombra, y Jonás se alegró. Pero al día siguiente la planta se marchitó, y Jonás volvió a entristecerse. Dios le enseñó una lección. Si él se preocupaba por una simple planta, ¿cuánto más debía Dios preocuparse por miles de personas? Y así, Jonás aprendió que la compasión de Dios es más grande que nuestros prejuicios y que la obediencia trae segundas oportunidades. Hace muchos años, en una tierra antigua bañada por el sol del desierto, vivía un profeta llamado Jonás. Un día, Dios le dio una misión difícil. Debía ir a la gran ciudad de Nínive y advertir a sus habitantes que cambiaran su mal comportamiento, porque su maldad había llegado muy lejos. Pero Jonás no quería ir. Nínive era una ciudad poderosa y temida. Además, en el fondo de su corazón, Jonás no quería que aquellas personas recibieran perdón, así que decidió huir. En lugar de ir hacia Nínive, tomó un barco que navegaba en dirección contraria. Al principio el mar estaba tranquilo, pero pronto el cielo se oscureció y una tormenta feroz sacudió el barco. Las olas golpeaban con fuerza y los marineros, aterrados, arrojaban la carga al mar para aligerar el peso. Mientras tanto, Jonás dormía en la parte baja del barco. Cuando lo despertaron, comprendió que la tormenta no era casualidad. Les dijo a los marineros que él estaba huyendo de Dios y que la única forma de calmar el mar era arrojarlo al agua. Aunque dudaron, finalmente lo hicieron, y en ese instante el mar se calmó. Jonás cayó a las aguas profundas, y cuando parecía que todo había terminado, un gran pez lo tragó. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permaneció en el vientre del pez. En la oscuridad, rodeado de silencio, tuvo tiempo para pensar. Oró con sinceridad, pidió perdón y prometió obedecer. Entonces, el pez lo vomitó en la orilla. Por segunda vez, Dios le habló. Esta vez, Jonás obedeció. Caminó por Nínive proclamando que debían cambiar su conducta. Para sorpresa de Jonás, la gente escuchó. Desde el rey hasta el más humilde ciudadano, todos se arrepintieron y cambiaron su forma de vivir.
Dios vio su arrepentimiento y decidió no destruir la ciudad. Pero Jonás se enojó. Se sentó fuera de la ciudad, molesto porque Dios había mostrado misericordia. Entonces Dios hizo crecer una planta para darle sombra, y Jonás se alegró. Pero al día siguiente la planta se marchitó, y Jonás volvió a entristecerse. Dios le enseñó una lección. Si él se preocupaba por una simple planta, ¿cuánto más debía Dios preocuparse por miles de personas? Y así, Jonás aprendió que la compasión de Dios es más grande que nuestros prejuicios y que la obediencia trae segundas oportunidades. Hace muchos años, en una tierra antigua bañada por el sol del desierto, vivía un profeta llamado Jonás. Un día, Dios le dio una misión difícil. Debía ir a la gran ciudad de Nínive y advertir a sus habitantes que cambiaran su mal comportamiento, porque su maldad había llegado muy lejos. Pero Jonás no quería ir. Nínive era una ciudad poderosa y temida. Además, en el fondo de su corazón, Jonás no quería que aquellas personas recibieran perdón. Así que decidió huir. En lugar de ir hacia Nínive, tomó un barco que navegaba en dirección contraria. Al principio el mar estaba tranquilo, pero pronto el cielo se oscureció y una tormenta feroz sacudió el barco. Las olas golpeaban con fuerza y los marineros, aterrados, arrojaban la carga al mar para aligerar el peso. Mientras tanto, Jonás dormía en la parte baja del barco. Cuando lo despertaron, comprendió que la tormenta no era casualidad. Les dijo a los marineros que él estaba huyendo de Dios y que la única forma de calmar el mar era arrojarlo al agua. Aunque dudaron, finalmente lo hicieron, y en ese instante el mar se calmó. Jonás cayó a las aguas profundas, y cuando parecía que todo había terminado, un gran pez lo tragó. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permaneció en el vientre del pez. En la oscuridad, rodeado de silencio, tuvo tiempo para pensar. Oró con sinceridad, pidió perdón y prometió obedecer. Entonces, el pez lo vomitó en la orilla. Por segunda vez, Dios le habló. Esta vez, Jonás obedeció. Caminó por Nínive proclamando que debían cambiar su conducta. Para sorpresa de Jonás, la gente escuchó. Desde el rey hasta el más humilde ciudadano, todos se arrepintieron y cambiaron su forma de vivir. Dios vio su arrepentimiento y decidió no destruir la ciudad. Pero Jonás se enojó. Se sentó fuera de la ciudad, molesto porque Dios había mostrado misericordia. Entonces, Dios hizo crecer una planta para darle sombra, y Jonás se alegró. Pero al día siguiente la planta se marchitó, y Jonás volvió a entristecerse. Dios le enseñó una lección. Si él se preocupaba por una simple planta, ¿cuánto más debía Dios preocuparse por miles de personas? Y así, Jonás aprendió que la compasión de Dios es más grande que nuestros prejuicios y que la obediencia trae segundas oportunidades. Hace muchos años, en una tierra antigua bañada por el sol del desierto, vivía un profeta llamado Jonás. Un día, Dios le dio una misión difícil. Debía ir a la gran ciudad de Nínive y advertir a sus habitantes que cambiaran su mal comportamiento, porque su maldad había llegado muy lejos. Pero Jonás no quería ir. Nínive era una ciudad poderosa y temida. Además, en el fondo de su corazón, Jonás no quería que aquellas personas recibieran perdón. Así que decidió huir. En lugar de ir hacia Nínive, tomó un barco que navegaba en dirección contraria. Al principio el mar estaba tranquilo, pero pronto el cielo se oscureció y una tormenta feroz sacudió el barco. Las olas golpeaban con fuerza y los marineros, aterrados, arrojaban la carga al mar para aligerar el peso. Mientras tanto, Jonás dormía en la parte baja del barco. Cuando lo despertaron, comprendió que la tormenta no era casualidad. Les dijo a los marineros que él estaba huyendo de Dios y que la única forma de calmar el mar era arrojarlo al agua. Aunque dudaron, finalmente lo hicieron, y en ese instante el mar se calmó.
Jonás cayó a las aguas profundas, y cuando parecía que todo había terminado, un gran pez lo tragó. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permaneció en el vientre del pez. En la oscuridad, rodeado de silencio, tuvo tiempo para pensar. Oró